Hola, soy Arturo González Campos y no sé dónde estoy. Honestamente, no sé dónde estoy. Vengo porque me han dicho, no, es gente baja, tal, pero no sé dónde estoy. Y está conmigo un tío que tiene muchísimo pelo y no estoy cómodo. Encerrado en un Y zulo. Román Ruiz me ha dicho que se llama, pero me lo ha dicho él, como diciendo, hazme promo porque soy una estrella del podcast. Comienza, ¿cómo se llama esto? Eso te iba a decir, ¿sabes el nombre del No, podcast? RW Podcast. RW Podcast, vaya mierda de nombre. Lo voy a hacer como si de verdad me lo creyera. ¡Comienza RW Podcast! RW Podcast. El don de hacer reír a los demás. Todos los lunes a las 8 con Román Ruiz. Arranca RW. Pero no me lo creo. No te lo crees, no te lo Claro. crees en absoluto. No me lo creo. Pues acabáis de escuchar la introducción de nuestro invitado de hoy, que es Arturo González Campos, aunque a lo largo de su vida le han llamado de muchísimas maneras, pero esta es la introducción que suelen hacer sus invitados, los suyos, los de Arturo y los de Dani Rovira en Mi Año Favorito, uno de los tantos podcasts que tiene Arturo, y hoy ha querido iniciar así, ha querido presentar RW. No he querido. No he querido. No ¿Qué- empieces qué has mintiendo hecho? ¿Qué has hecho? a Te he un obligado. país entero. No empieces. Te he O sea, obligado. me has dicho, normalmente empezamos con un sketch, pero no me he preparado nada. Entonces, ¿te importa hacerme el trabajo y que quede Correcto. bien por una vez este podcast en la vida? De hecho, si cabe, me vas a hacer más el trabajo porque de trabajo de fin de máster, yo estoy estudiando un máster, voy a hacer un especial de 100 años de, 100 años de humor en radio, Sí. entonces tú me vas a hablar de eso y voy a utilizar tus cortes, o sea que me vas a hacer doblemente el O sea trabajo. que esto en realidad es una excusa, o sea, no me has invitado porque consideres que sea una estrella del Correcto. nivel merecido, sino porque te voy a venir bien para una postproducción. Sí, ¿no? sí, sí, totalmente. Bueno, pues bien, pues sigo estando cómodo aquí. Pues has empezado dando cizaña, yo creo que es uno de los factores que caracteriza tu humor, porque te considero una de las personas más faltonas en este país con el humor, ¿no crees? Afortunadamente sí, que creo que puedo llevar esa medalla con cierto orgullo. Hay gente maravillosa insultando, Sí. hay gente que insulta espectacularmente bien. Y son mis maestros, ¿no? Pero sí. O sea, trabajo la faltada de una manera muy profesional. ¿Vale? Y me gusta muchísimo faltar a la gente. Y me gusta muchísimo que me falten, esta es la clave, creo. O sea, me divierte mucho cuando hay una faltada realmente dura y que, sin embargo, está absolutamente despojada de zasca o de esa sensación de maldad. No hay nada que me divierta más que se metan conmigo y tal. Pero meterme con el resto de la gente, claro, es un recreo. Lo mejor que hay. Claro, es un tobogán. Pues en este podcast siempre empezamos con una sección que es la que sería y hoy va un poco relacionada con eso, así que vamos allá, la que sería. Perdón, es la que sería y entonces sacas un queso. Saca un poquito de queso al invitado. Pero estás buscando la faltada, la estás buscando gratis. O sea, quieres que. O sea, que es Es claro, un que juego de Pero palabras. muy brillante. Hombre, porque es por la favor. que sería. ¿Qué sería? Vale. Y ahora tiene un desarrollo por el otro lado Claro. de la que sería. Oye, La que sería. a ello voy. Sí, tiene un desarrollo, ¿no? Sí. Vale, venga. Yo te voy nombrando Brillante. personas, en este caso invitados que habéis llevado al Mi Año Favorito, Sí. y tú me dices qué serían si fuesen un improperio, un insulto, pero inventado. Vale. ¿Vale? No uno que exista, Está uno un que poco se te ocurra forzado en el porque momento. es la que sería. ¿Qué sería? y- ¿Qué sería X persona, Ya, no? pero el rey. ¿No te gusta? No está bien traído. La gente lo sabe. ¿Cómo lo hubieses llevado tú? ¿Qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Y entonces sacas un queso. Hombre, pero Claro. la que sería. No, estás forzando. Sí. Estás forzando. Vale, porque, pues. Bueno, te has gustado, no pasa nada. A alguien le tenías que gustar. Vale, entonces dime. Te voy nombrando. Vale. Agustín Jiménez. Agustín Jiménez, imbécil. Pero te he dicho Claro, pero en inventados. el caso de imbécil, en el caso de Agustín Jiménez, imbécil es prácticamente un elogio, es casi lo mejor que se Sí. puede decir de Agustín. Entonces, voy a decir profundo pensador. Profundo pensador. Eso es. Creo que le insulta más. Vale, me parece bien. Raúl Masana. Raúl Masana es una de las personas más inconscientes que yo he conocido. Porque, o sea, tú partes de base de tener esa voz que tiene Raúl Sí, Masana, totalmente. que es una pocetilla enquistada,
y aún así te quieres dedicar a hacer podcast, o sea, a hacer monólogos. Raúl Masana es la mierda. La mierda es la definición. De hecho, estuvo en la primera temporada de Redoble Podcast, Raúl, y encima grabamos en el bar que hay al lado del Beer Station, Sí. no recuerdo ahora el nombre, pero grabamos como en un subsuelo que hay ahí y su voz, si cabe, se escuchaba todavía más con eco, si ya la tiene... Creo que Raúl Masana sería muy necesario para la radio si todavía existieran las radios analógicas, porque la voz de Raúl Masana es exactamente el sonido que hay entre emisora y emisora. Sí. Entonces creo que podría hacer ese papel. Sería la carta de ajuste de la radio en España. Vale, totalmente. Laura del Val. Laura del Val, no la conocía, es el último, mi año favorito que hemos grabado, no la conocía y me parece una de las cabezas más perdidas que yo he conocido en mi vida. Es una tía divertidísima La verdad que sí. y con un cocazo brutal, pero como va de insultarla, pues voy a decir que efectivamente me decepcionó. ¿Te decepcionó? Me decepcionó como matemática. ¿Como matemática? Sí. ¿Por qué? No, porque lo guay de las expectativas es que tú dices, jo, yo esperaba que fueras mejor matemática Vale. y ya está, las expectativas como las pones tú. Sergio Bezos. Sergio Bezos, bueno, es un niño que entre los brazos a su padre como un pez se le escurrió. O sea, es un niño que se ha dado un golpe. Claro, Nació el mismo día que yo, por es cierto, bueno, el pues, 2 de mayo. Pues espero que a ti te recogieran tus padres, pero... No lo sé. Pero es una persona que, bueno, es un perro de app. O sea, es un tío que está siempre mirando a las ardillas. La Mintior. La Mintior es muy gracioso, pero creo que se aprovecha de que es negro. O sea, creo que está haciendo, no sé, habría que forzar la palabra, pero creo que está haciendo provecho black, bravecho, no sé cómo es, berberecho. O sea, él sabe que es negro, entonces eso sabe que le genera una actitud en el resto de los seres humanos y está todo el rato como diciéndote, soy negro, tío, ¿te has dado cuenta de que soy negro? Oye, ¿me has mirado bien? Es que soy negro y tal. Y yo no me di cuenta de que era negro. No te habías Yo no me dado di cuenta. cuenta, no me di ¿Tú, cuenta. ¿Tú qué opinas de eso, de utilizar temas racismo en el humor? Me parece que todo está bien. Me parece que en el humor cabe todo. O sea, Ujú. si el tema racismo es en contra, a mí, evidentemente, no me va a gustar. Mm. Y si es a favor, pues a mí me puede parecer que está muy bien. Si no se abusa de ello. O sea, lo que no me gusta es ver a un cómico que utiliza una única característica suya Sí. para hacer comedia. Me da igual, soy negro, soy gay, soy calvo o soy lo que sea, o sea, o soy viejo. Que solo utilice eso, me parece que reduce mucho las Ya. posibilidades del humor. Pero entiendo que un negro tiene tantas vivencias como negro que haga humor del hecho de que es negro y además me parece una forma de denuncia también, de decir, hostia, soy negro y estoy Sí, hasta sí. los cojones de que me digáis que soy negro. Inés Rodríguez. Inés es la hostia, La tío. verdad que sí. Inés es la hostia, tío. Hostia, me va a resultar Totalmente. muy difícil Insúltala, insultar a Inés. insúltala. Pero puedo, seguro. O sea, es la hostia. No, a ver, sí, es que sí. Es que sí. Es la hostia. Estuvo magnífica en el podcast. Estuvo divertidísima, nos reímos muchísimo. La y verdad tal. que sí. Ahora, es muy pesada. Quiero decir, charla mucho, Inés. Charla muchísimo, Inés. Y la gente que charla mucho está guay. Yo charlo mucho. Mm. Pero cuando nos encontramos dos que no charlamos paran. mucho, nos odiamos entre nosotros. Es como cuando se encuentran dos tíos buenos, ¿no? Claro, que se odian entre ellos, porque de repente, hostia, yo nunca tenía rival y ahora Sí. tengo rival. Inés me puede callar, y eso es algo que no le tolero al ser humano. ¿No te ha pasado muchas veces que No te me ha puedan pasado callar? casi nunca. Diony de Camela. Buah, tío, adoro a Diony, es que, buah. Claro, pero hablando de pesados, o sea, tú sabes que Diony, yo lo he contado, tú sabes que Diony, yo me levanto muchos días y tengo, muchos días no, afortunadamente, porque creo que ya he entendido el mensaje, tengo audios de 10 minutos ¿Por de qué? Diony de Camela. ¿Pero qué te cuenta? Pues es que no lo sé, porque realmente tampoco... No, sí, me cuenta cosas de... Arturito, ¿cómo está? Bueno, no sé. Él viene de un bolo en Alzama y está con el subidón de que ha estado allí con Camela pegando gritos Sí. y tal. Se va al hotel,
se aburre y entonces se pone a mandar audios. Imagino que no me manda solo a mí, pero se pone a mandar audios. Sería raro si te mandase solo a ¿Te ti, ¿no? imaginas, no? Sería un poco... Y entonces tú te levantas y de repente tienes eso, un audio de 10 minutos de Diony de Camela contándote, estuve viendo una película el otro día, tío, esa la tienes tú que ver y tal. Y entonces le imito mal, pero hay un momento en el minuto 7 en el que has perdido pie con la realidad. O sea, el minuto 7 escuchando a Diony Hombre, de es que Camela. un audio de 10 minutos es un podcast, Has perdido pie, prácticamente. estás flotando, estás en una abstracción. Alex Clavero. Alex Clavero es el obrero de la comedia, tío. Es la hostia. El trabajo que está haciendo este pavo Sí. en Rock FM, haciéndose un monólogo todos los días, tío. Es que es una barbaridad hacer un monólogo. O sea, la capacidad... O sea, si tuviera que insultar a Alex Clavero es porque trabaja. Y no es algo con lo que yo esté a favor. Yo estoy a favor de intentar trabajar lo menos posible. Y este es un currante y creo que nos deja mal a los cómicos que no trabajamos. Creo que nos deja muy mal. Ernesto Sevilla. Ernesto. Buah, tío. No, Ernesto es muy guay. Claro, siempre empiezo dando el porque estoy pensando el insulto, porque me estás... Claro, Es porque que es difícil, ¿eh? me Te ha estás tocado uno nombrando difícil. a gente... Si estuviera él, Le habría podrías insultar a la 5 cara. segundos Sí. de tal. Pero no estando él, tengo que hacer un repaso, ¿no? Ernesto... Bueno, Ernesto le pasa un poco lo que a Agustín, ¿no? Que es imbécil, pero como elogio. Entonces, Ernesto tiene mucho más poso del que él pretende demostrar siempre, pero eso lo hacemos creo que todos los Sí. cómicos. Luego cuando te sientas con un cómico te das cuenta de que hay algunos que no, tampoco voy a mitificar, hay gente que es imbécil, a es secas. per se. Pero con la mayoría de los cómicos, cuando te juntas y cuando te pones en privado y tal, lo que descubres es que al humor solo se puede llegar, al humor de calidad, con un cierto proceso intelectual. El otro día, fíjate, pensaba yo que por ejemplo, un comentarista político, ¿vale? Un tertuliano, Sí. tiene que hacer un proceso determinado, que es coger la realidad, llevarla a su punto de vista político tal, o añadirle algunos datos que él conoce de su conocimiento y exponer esa idea, ¿no? Ocurre lo mismo, pues no lo sé, con un crítico de cine, ocurre lo mismo. Sin embargo, un cómico tiene una exigencia más, que es que aquello sea sorprendente y divertido. O sea, el tertuliano no tiene la obligación ni de que eso sea sorprendente ni que eso sea divertido. Todo lo contrario, lo que pretende es agradar a sus oyentes en este mundo polarizado de una tendencia determinada, etcétera. El cómico tiene que conseguir que además de interesante, que además de novedoso, que además de sorprendente, sea divertido. Es un proceso intelectual más de el que hace la mayoría de la gente. Y es muy... creo interesante verlo por ahí, nunca lo había pensado, pero es verdad. Tú piensas una cosa o tú ves una cosa y dices, vale, ahora le busco el chiste. Y no es lo que hace la gente normalmente. He llegado a una conclusión que creo que es sorprendente. Te hablo de un escritor, por ejemplo. Un escritor encuentra una historia que es sorprendente, intenta contarla con toda la pureza que pueda, pero el escritor cómico tiene que darle ese giro más, ¿no? Además, darle aquí la gente vuelta, ¿no? Se tiene que tal, sin convertirlo en un elogio ni en una mistificación y tal. Sí que es un sitio por el que yo no lo había visto nunca. Fíjate. Pero los políticos en ocasiones sí que buscan el chiste. De hecho, tú le has escrito chistes a un político, ¿no? Ah, qué tío, cómo has hilado, qué bueno. Se nota la radio, ¿eh? Has saltado del orden y tal, porque has dicho, me ha nombrado políticos. Sí, lo he contado alguna vez. Yo escribía chistes para los políticos, lo cual no dice mucho a favor del humor de los políticos, ¿no? Si tienen que contratar a gente para que haga eso, ¿no? Y sí, he escrito chistes para políticos y es una sensación muy curiosa, sobre todo la de pensar un chiste y luego verlo en el telediario, ¿no? Esa es de las cosas más... Claro, o sea... Verlo en el telediario dicho por una persona que aparece normalmente de manera seria,
Pues si está en la oposición quejándose de tal, Mm. si está en el gobierno diciendo que las cosas están bien y demás, y de repente hace un chiste tuyo, ¿no? ¿Y Y a ti qué se te pasa por la cabeza en es ese una momento? sensación muy extraña, Sí. de verdad, es muy raro y de hecho no lo hice una vez y no lo he querido volver a hacer, aunque me lo han seguido ofreciendo y tal. No lo he querido volver a hacer, no me gusta, no me ¿Y gusta. cómo te proponen eso? Escribirle chistes a... Pues te llama alguien y te dice, mira, necesitamos chistes para un político y tú, Así de natural. y tú quieres dejar de comprar marca blanca y empezar a comprar porque hay una lata de atún que te gusta especialmente y la de la marca blanca no está tan buena y dices, ¿Y se vale, paga bien eso? vale. Bueno, no está mal pagado. Vale. No está mal pagado. Entiendo que haya cómicos que en un momento dado digan, oye, tío, mira, para que lo haga otro, lo hago yo. Mm. Y lo entiendo perfectamente. ¿Y nunca vas a decir para quién has escrito chistes? Es que no tiene mucho sentido. No. Quiero decir, ¿qué más da? Mm. ¿Qué más da? O sea, es un político, ¿qué más da? Pero es algo habitual. ¿Qué cambiaría? Por supuesto que es algo Mm. habitual y lo digo a favor. Quiero decir, yo creo que el humor, como casi todo en la vida, lo tienen que manejar los profesionales. Igual que tú no dejarías que te operase a corazón abierto un cómico, Sí. no estoy haciendo una astracanada, pero sí que, lo voy a poner más simple, igual que tú no te fías de tu cuñado para que te arregle el coche, lo voy a bajar un poco, sí que me parece que el humor requiere, aunque todo el mundo puede hacer humor, lo mismo que todo el mundo puede cocinar, para hacerte gran chef, tienes que haber trabajado muchas horas, estudiado mucho, haberte preparado mucho, haber hecho el ensayo-error de intentar hacer ese filete de la manera perfecta o ese huevo frito de la manera perfecta y demás, ¿no? Y eso es lo que te convierte en un profesional. Y por supuesto que todo el mundo sabe cocinar y por supuesto que hay gente que hace unos huevos fritos excelentes. Sí. Pero me parece bien que el humor lo manejen los profesionales, que lo maneje gente que ha tenido experiencia en qué tipo de chistes funcionan, qué tipo de chistes no funcionan. Yo lo hablo mucho con cómicos, ¿no? Cuando has tenido la mili de cuando empezamos nosotros a hacer monólogos en el Club de la Comedia. en el Club de la Comedia y nos íbamos a un pueblo perdido de no sé dónde que no habían escuchado un monólogo en su vida y te comías un marrón tremendo porque tú tenías unos chistes que aquí en Madrid funcionaban muy bien porque localmente los entendían, pero en el momento que los sacabas de Madrid ya no funcionaban, ibas aprendiendo qué cosas sí eran más generales, más abiertas, ibas incluso aprendiendo qué ritmo entra bien en el público y qué ritmo no entra bien en el público, qué personaje es el tuyo en el escenario, etcétera, cuando consigues una cierta profesionalidad, ¿no? Entonces, sí, está bien que los chistes de los políticos y de quien sean los haga gente que sabe manejar aquello. Pues toda la razón. Ahora hablaremos de tus inicios. dámela. Ahora te la doy. ¿Por qué se dice te doy la razón si tú no la tienes? ¿Te das cuenta que es muy absurdo eso? Un poco, la verdad. Claro, No, o sea, no lo te había doy la pensado. razón es porque yo tengo la razón, la tengo aquí, la llevo en un bolsillo, ¿vale? Y entonces, mira, justo este poquito de razón te lo voy a pasar a ti. Es absurdo. Es muy absurdo. La verdad que o sea, sí. que te devuelvo tu razón. Muchas gracias por devolvérmela. Ahora hablaremos de tus inicios, pero vamos a terminar con la que faltan dos. Uno es el invitado y otro es Dani Rovira. Buenísimo, Vamos nombre, con Wilbur. Buenísimo, el nombre es buenísimo. Pero lo empezaré a llamar ¿qué sería? A partir de ahora, le quitaré el artículo. Mira, haz lo que te dé la gana. O sea, el chiste está muerto, ya. El chiste nace muerto y huele a muerto, además. Entonces haz lo que te dé la gana. Si a ti te hace mucha gracia eso de la que sería, hazlo. Pero es una mierda y efectivamente, bueno, sí, está limpio. Pues luego vas a flipar con la última sección del programa, en Uf. la que cuento un chiste, o sea que... ¿Haces un chistecito de palabras? Un chistecito. Ay, por favor, qué ganas tengo. Tú también, tú tienes Hombre. que contar un chiste, ¿eh? No, ve no va a pensándolo. ocurrir. Cuenta No va a uno, ocurrir. Arturo. No va a ocurrir. No lo No vas va a a contar. Vale, pues serás el primer invitado. Además de ser el primer invitado que me pide cascos, Vamos a hacer clickbait. A lo mejor ocurre. ¿podrá ocurrir? No lo sé. Veremos. Wilbur, ¿qué sería? Wilbur. Tampoco le conozco mucho. Hay gente a la que conoces más y te Sí. sientes un poco más impelido para opinar de ellos, ¿no? Pero el rato que estuvimos... Dani y yo hacemos este programa para conocer a gente que nos mola. Sí. En realidad no hay ninguna pretensión. Ni las descargas son Yo igual, yo hago enormes, esto. ni nada. O sea, esto...
una de las cosas buenas que ha traído el podcast es eso, que con que tengas un poquito de interés y un poquito de ganas, hostia, esto te permite, te hace un camino para atraer a gente que te mola, ¿no? Me pasó con Inés, por ejemplo, tal. Y con Wilbur me pasó algo parecido, me mola mucho su rollo, y es un tío muy sensato. Y lo digo para mal. Claro, tú le ves andando así con los hombros para adelante y haciendo esa cosa de clown tan brutal que hace. Es uno de los pocos que mantiene el clown, junto con Agustín, ¿no? Que mantiene el clown vivo. Y me gustan mucho esos cómicos que mantienen al clown vivo, ¿no? Y se hace poco. Fíjate que creo que en las cómicas sí está volviendo ese espíritu. Yo creo que sí. Y me parece muy guay, tío. O sea, ves a Lala Chus y ves algo de clown también, ¿no? Ves a Belén Cacha, a gente que recupera ese clown, tío. Y son más las tías las que están tal, porque creo que nosotros como que ya este orgullito que nos ha entrado tan imbécil... Dani recupera de vez en cuando al clown. De hecho, teníamos un clown, teníamos un payaso efemérido y tal, ¿no? Pero creo que son mucho más las tías las que están apostando por volver a lo ridículo y a lo tal. También porque juega muy a favor de ellas el ridiculizarse a sí mismas, ¿no? De esa manera. Yo adoro la gente que se ridiculiza a sí misma, ¿no? Entonces, sí, estoy muy, muy enconado con eso, ¿no? Y Wilbur es uno de esos. ¿Conoces a Vanessa Valero? La conozco, o sea, la veo, la Estuvo sigo, aquí hace poco en el podcast. La veo, la sigo y me encanta también. Me encanta esto que está haciendo de Comedians in Cars. Es muy bueno. Me parece que está en un límite de lo imbécil, que es exactamente donde yo me siento feliz. Con un cómico, una cómica, me da igual, completamente desinhibido de sí mismo y diciendo... que no le importa nada. Y a tope con esto, tío, y me la admiro muchísimo. De hecho, estoy deseando invitarla a mi año favorito. Pues estaría muy guay. Porque es muy guay. Y por último, Dani Rovira. Sí. ¿Qué sería si fuese un insulto? Hostia, Dani. Dani es la peor persona que yo he conocido en mi vida. Dani es... Bueno, pues Dani es la miseria. Dani es la mierda. A ver, no me voy a meter mucho con Dani. ¿Por qué? Porque vivo de él. Entonces, claro, o sea, no muerdas la mano que te alimenta. Entonces, vivo de él, me aprovecho de él, me hago fotitos al lado suyo, tal, y la gente mira el de al lado de Dani Rovira. Me he hecho hasta una gira con Dani Rovira. Sí. Teatros llenos, tío. Y yo decía... Qué bien nos está yendo esta gira, ¿sabes? O sea, yo decía cosas como, hemos hecho sold out, y yo decía hemos, ¿sabes? No ha hecho Dani, ¿no? Eso es. Y Dani, pues creo que poco a poco se ha ido calentando con eso, se ha ido enfadando. Por otro lado, me parece normal. Y ya, yo creo que ya me tiene rabia. Yo creo que sí. Y me aguanta, bueno, porque sabe que... Eso te iba a decir. Bueno, porque sabe que voy a morir pronto. Y entonces no quiere... O sea, no quiere eso en su cabeza. Mi año favorito no terminará hasta que tú fallezcas, ¿no? Mi año favorito acabará cuando yo fallezca porque soy la estrella de mi año favorito. ¿Ves cómo vivo en otra realidad completamente diferente? Pues vamos a hablar de mi año favorito porque me gustaría saber cómo escogéis a los invitados. Me has dicho que traéis a la gente que os gustaría conocer, pero es simplemente eso. ¿Llamáis a...? Sí. No hay más. ¿No hay más? No. De verdad, no hay más. Es gente que queramos conocer y gente con la que nosotros normalmente cuando grabamos, pues luego quedamos y comemos con esa persona, normalmente, cuando se puede por horarios y demás, pero casi siempre lo hemos hecho así. Y de verdad que es una excusa de que venga gente o a la que ya conocemos y nos encanta o a la que no conocemos y queremos conocer. Y no hay más. Porque el formato, si lo has escuchado, es bastante sencillo, es bastante simple, es una charla, tal. El año es la excusa para que nos sentemos ahí y digamos tonterías. O de repente alguien interesante nos cuente, como Nazaret Castellano nos cuente cosas que molan un huevo y tal. Y nosotros ahí nos ponemos de payasos y ya está. Pero de verdad que no hay ningún otro objetivo. Si lo quieres poner en bonito es... Nosotros conocemos a esta gente y tenemos un trampolín para que haya gente que a lo mejor no la conoce y que le llegue que existe esta persona. Sí, en realidad sí va por ahí, ¿no? Pero
pues nos ha pasado con gente que luego después nos han pasado por la derecha, ¿no? Pues cuando empezamos a traer a Bianca Kovacs y a Carmen Romero y demás, pues luego ellas hicieron el odio a la gente, bueno, lo tenían ya en marcha y tal, hicieron el odio a la gente, que es uno de mis podcasts favoritos de la vida. Es buenísimo. Es maravilloso. Y estas dos son dos personajes que nosotros las conocíamos y decíamos, estas tías son muy la hostia, hostia, que vengan al podcast y tal. Y la única intención todo el rato es esa. De hecho, Bianca, en los premios Berlanga al humor, ¿está nominada o...? Está nominada. Voy a hacer lo posible porque no se lo den. Creo que está nominada, no sé en qué categoría, pero me parece que tiene una nominación. Conozco a gente que participa, Marta González de Vega participa en el jurado de los premios Berlanga y voy a hacer lo posible porque no le den el premio a Bianca Kovacs, por supuesto. Tú presentaste la gala el año pasado. ¿Este año quién la presenta? No lo sabes. Pues mira, esta noche lo voy a saber, ¿Ah, sí? porque esta noche ceno con la gente de los premios Berlanga y mi intuición es que creo que quieren que lo presente yo pues otra vez, lo cual me hace una ilusión, pero tremenda, tío, tremenda, macho, porque, hostia, pues si hay algo parecido a unos premios de humor ahora mismo, son estos premios Berlanga, que empezaron en un sitio muy chiquitito, bueno, en el propio restaurante de José Luis Berlanga, del hijo de Luis García Berlanga, empezaron allí, en un sitio muy pequeñito y tal, se lo dieron a Eva Soriano, me acuerdo, a Berto Romero, y a Dani Rovira, que todavía no lo he entendido por qué, y era una cosa como de amiguitos juntándose y tal, yo fui allí por estar y demás, y van como creciendo cada año y se va generando un rollo de que los premios Berlanga son algo que premia la comedia, ¿no? Entonces, me haría mucha ilusión, ya digo que no lo tengo todavía, que igual estoy diciendo esto y luego no los presento yo, pero me haría mucha ilusión repetir otra vez la experiencia. Pues qué guay, yo creo que la verdad es que son los premios referencia en el humor ahora mismo. Vamos a volver al... Lo acabo de decir yo. Ya, por eso. Ha repetido como un locutor casposo de los años 90. Pues, acabo de decir eso. A los que tenías que insultar ¿Qué es eso? eran ¿Qué es a los eso? de la que No, sería, ¿qué no a es mí. eso del locutor certificando una cosa como diciendo, bueno, como necesito un puente para la siguiente pregunta, voy a repetir una obviedad que ha dicho este tío y ya está. O sea, ¿te das cuenta de lo que hemos vivido? ¿Te das cuenta que es una radio que está muerta? ¿Pero qué edad tienes? Tengo 23. 85 años tienes. 85. Eso ya no se hace. Sí, efectivamente, es un problema del que tenemos, por supuesto, que preocuparnos. Encima le he puesto Y así un quería poco tonito Sí, de... un poquito sí. tono de... Bueno, de chupapenes. No sé si se puede decir esto. Sí, yo creo que no, sí. Chupapenes no es Hombre, insulto. no. Chupapenes Es un hecho. Sería insulto chupapenes mal. Chupapenes mal, ¿qué sería? Pues que no lo sabe chupar. Pero chupapenes bien, o sea, chupapenes genérico no es insulto. Hombre, por supuesto que Vale. no. ¿Cómo surgió el formato de Mi Año Favorito? ¿Por qué escogisteis esa premisa para hacer ese podcast? Bueno, pues porque me llamo Dani con una idea que tenía que me parecía que estaba muy guay, que era, bueno, como enfrentar a 2 años, ¿no? Y me parecía chulo, ¿no? De traernos a una persona que defendiera un año y otra persona que defendiera otro año. Lo más opuestos posibles, ¿no? De repente del 876 antes de Cristo al 1982, ¿no? Y enfrentarlos y tal. Y me pareció una idea muy guay y tal. Me dijo, tío, me apetece hacer esto y eso. Y luego dándole vueltas, pues la idea se fue de alguna manera simplificando, porque nos parecía como muy enredado y nos parecía como muy... Y nos parecía que nos iba a meter, sobre todo en años más modernos, en un universo en el que no queríamos entrar, que era el universo de la actualidad, los políticos, los no sé qué, en el que nos da una pereza enorme entrar. Ya está todo el mundo hablando de eso y demás, ¿no? Entonces... Bueno, poco a poco fuimos como limando aquello y se quedó en una cosa que es muy guay, que es la excusa, es el año para hablar, para contar cosas que a lo mejor la gente no sabe sobre ese año, pero una cosa mucho más tranquila, ¿no? No nos apetece complicarnos la vida, de verdad. En el nombre de redes sociales no pensasteis mucho, ¿no? Porque Sí. es Mi Ano Favorito. No fue lo que lo definió. Ah, vale. Sí, Fue el factor determinante. Sí, fue el factor Vale. determinante, porque yo pensé en mi año favorito por una película de Peter O'Toole que me gusta muchísimo, una película muy olvidada, pero que es magnífica y si tenéis la oportunidad os recomiendo mucho que la veáis.
Y pensé en mi año favorito. Y había varias opciones, ¿no? Y cuando vimos que era mi ano favorito en redes, dijimos, bueno, pues ya no hay discusión. Ya sabemos cuál es el título del programa. Totalmente. Claro. Y en el mundo de la comedia, ¿cómo empezaste? A ti te llama José Miguel Contreras a la vez que Pablo Motos para entrar en el Club de la Comedia, pero ¿tú cómo empezaste a hacer monólogos? De pequeño. Ujú. Sí, yo creo ¿Con que qué hay edad? algo. Pues mira, yo creo que hay un momento en el que la comedia que vas acumulando, yo creo que en mi caso, yo no digo que cada uno contará su trayecto. Yo vivía muy de cerca el humor porque mi padre es una de las personas más graciosas que yo he conocido en mi vida. Mm. Y de hecho se murió y no lo voy a superar en la vida como gracioso que era. Y, se murió haciendo un chiste, quiero decir, que Mm. es que, bueno, entonces creo que eso tiene mucho que ver también, ¿no? Que tú te críes en un clima en el que absolutamente cualquier cosa que ocurre se lleva a ese sitio, te va generando unos recursos que es la educación más guay que yo le tengo que agradecer a mi padre, ¿no? Y prácticamente muy pronto, pero te estoy hablando de con 8, con 9 años, yo ya grababa, esto no lo he contado nunca, pero yo grababa la crónica Ujú. de la familia de mi padre, era una familia muy numerosa, eran 10 hermanos, súmale maridos, primos, tal, 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 pues Joder. nosotros todos los domingos nos íbamos a un comedor que había en Paracuellos del Jarama, Mm. un restaurante, y cogíamos una mesa gigante, prácticamente todos los domingos era boda en mi casa, en mi familia, ¿no? Y yo el lunes grababa en un cassette la crónica de lo que había ocurrido el día anterior con chistes. Eh, Imitaba a mis tíos, imitaba a mis primos, ponía canciones, ponía música y hacía pequeños programas de radio que el domingo siguiente se ponían en el restaurante, Qué se fuerte. ponían esos tal. Y mis tíos, claro, eran chistes solo para mi familia, que solo entendía mi familia, ¿no? Pues imagínate. Y la tía Melu tampoco se trajo el clavel. Bueno, pues era un chiste que solo se puede entender allí, pero ellos se morían de risa porque mi tía Melu siempre decía, yo el domingo que viene vengo con un clavel, da igual. Entonces, lo haces de una manera casi intuitiva. O sea, nadie, evidentemente, me dijo, ¿por qué no haces esto? No, estoy en casa, estoy aburrido, tengo un cassette que graba, tengo un tocadiscos que puedo poner las canciones desde ahí y acerco el cassette a los altavoces del tocadiscos y de repente se te ocurre eso, ¿no? Entonces, no sé cuál es el momento, o sea, no sé cuál es la primera. Sí, sí recuerdo mi primer chiste, Ujú. que es aún siendo aún más pequeño, ¿no? Con 6 años Joder. y lo recuerdo. Es horrible. ¿Quieres A que ver, lo deje para el final y ese es el chiste que cuento? lo que tú quieras. Venga, Vale, es vale. malísimo. Esto es otro Malísimo. clickbait, ¿eh? Pero recuerdo la primera vez que yo hice un chiste y fui consciente de haberlo hecho. Es decir, que no repetí un chiste de alguien, pues de las cintas que escuchábamos de Eugenio, de Arevalo, que Sí. escuchábamos en el coche de mi padre y tal. No, no, que yo había creado un chiste. Y era muy guay, tío, era decir, hostia, esto se puede hacer. O sea, hay un mecanismo que si yo lo aprendo, voy a ser capaz de hacer un chiste y tal. Y ocurrió, tío. ¿Y te acuerdas teniendo Me 6 acuerdo, años? tío, me Ostras, acuerdo tío, porque es me muy fuerte. marcó mucho, porque a partir de ese momento intentaba hacerlo todo el rato. Y el ensayo-error empezó ahí. Mm. Con 6 años empecé al ensayo-error de, no, esto no funciona, así no, es así, tiene que ser más corto o tiene que ir más Qué directo. fuerte. Sí, tío. ¿Y luego con qué edad intentas profesionalizar eso? Dedicarte a la comedia en sí. De ninguna manera, o sea, yo entro bueno, hago un curso de radio en Onda Ujú. Cero y entro de becario Mm. con Javier Ruiz Taboada en Protagonistas Madrid y en principio mi labor, como la de todos los becarios, en aquella época hemos escuchado las protestas que nuestros oyentes han dejado en el contestador y yo te las voy a contar, Sí. que es lo que hace cualquier becario, es lo que le encargas, ¿no? Sí, sí. Ahora será, mírate Twitter y Eso, luego leer los entras tweets. y nos sí, lees los tweets. totalmente. Tal cual. Eso era lo que yo empecé haciendo. Mm. ¿Qué ocurría? Que yo he sido imbécil siempre. Entonces, al final, yo metía chistes en cosas incluso que eran serias y que podían ser... eh, que podían ofender a gente y tal, y yo no lo podía resistir, y entonces de repente los bomberos
Han llegado porque ha habido un incendio en la calle General Díaz Porlier, todos sabemos que Díaz Porlier son 100 y tal, y entonces, claro, tío, claro, Madre mía. claro. Y afortunadamente, tío, eso me tocó con Javier, con Ruiz Taboada, Sí. que supo percibir en todo momento que tengo un imbécil aquí. Y entonces poco a poco lo que me fue es dejando para... el siguiente paso es cuéntanos las noticias curiosas, no te metas en líos, cuéntanos las noticias divertidas, ¿no? Y ya poco a poco lo que se creó era una especie de ping-pong entre Javier y yo, Qué bueno. que ya no venía de ningún lado y tal. Y fue cuando un poco yo decidí como, yo aquí es donde estoy bien y a lo mejor contando lo de los bomberos no, o sea, lo hago como el culo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso fue de una manera casi muy natural, ¿no? El Club de la Comedia llega cuando yo he hecho un camino hacia entenderme yo mismo como, o sea, es que si no lo cuento con comedia no me queda muy bien, no lo hago bien, no, o sea, como serio soy una mierda. ¿Tú cómo percibes el humor en radio? ¿Crees que es muy distinto a hacerlo en otros medios de comunicación? Sí, obviamente. Eh, claro, cada medio tiene O en directo, o actuar en idiosincrasia, ¿no? directo. En el cine el humor es de una manera, porque en el cine cuentas con planos y de repente es una cara la que te arranca la risa, ¿no? O es un zoom que haces de repente, tal. Bueno, si ves las películas de Aterriza como puedas y demás, por supuesto que hay mucho humor, pero mucho humor es visual, ¿no? En un escenario eres tú con tus palabras, defendiendo aquello, con tus ritmos y demás. La radio tiene una cosa a favor, que es la evocación, ¿no? Que lo que tú imaginas que está pasando ahí, que ahora con el video podcast y la video Mm, radio creo que se está perdiendo y se está convirtiendo en humor televisivo, que sí. no ni lo digo para bien, pero se está generando otro género, nunca mejor dicho, ¿no? La radio sí que creo que tiene que tener esa fantasía de que lo que está pasando allí es una locura, es una fiesta, es algo muy poco asible y me encanta, creo que está muy desprestigiado el humor en la radio. Tuvo unos años muy horribles, ahora creo que ya afortunadamente estamos recuperando ese terreno, ¿no? Pero tuvo unos años muy horribles, prácticamente entre Goma Espuma y, perdón por la automención, y La Parroquia, pues prácticamente el humor en la radio estaba como desterrado, era como una cosa, también porque la radio está como tan obsesionada con la actualidad, con tal que o es humor político o humor de actualidad Mm. o parece que no vale, entonces este tipo de humor que a mí es el que me puede llegar a divertir, este tipo de humor muy fuera de eso, que es lo que hacía Goma Espuma y lo que hacíamos nosotros en la parroquia, bueno, tenía un poco una sensación de como de gueto, ¿no? Bueno, de hecho así hacíamos la parroquia, ¿no? De madrugada, de gueto, de una Mm. cosa. Luego llega el podcast Algo ahí y apartado. colocó, Mm. sí, pero a raíz de ahí, pues también la cadena SER ya se plantea hacer la vida moderna y empieza una especie de resurrección, ¿no? De aquello que está muy guay. Pues gracias por hacerme el trabajo de fin de máster, Arturo. Ah, sí, te lo acabo de hacer, ¿no? Hombre, Era esto lo este que... corte lo voy a utilizar. Uy, pero habérmelo dicho porque me podía haber extendido muchísimo más. Y además se ha hablado mucho de mí, es muy feo eso. ¿Quieres repetirlo? Puedes poner, no, pero puedes poner esta parte en la que digo, es muy feo, yo no sabía que esto iba a ser para el fin de máster y es feo hablar de mí. Sí, puedo poner, Y puedo me puedo ponerlo. extender más. O sea, creo que el humor en la radio desaparece para bien y es una pena porque a veces ocurren cosas para bien. Me voy a intentar explicar. Cuando acaba el franquismo y llega la democracia, claro, este país tiene hambre de libertad, de actualidad, de por fin nos van a contar las cosas como son, ¿no? Por fin no hay un filtro. Luego podríamos discutir si lo sigue habiendo o no lo sigue habiendo, ¿no? Pero por fin no hay un filtro que nos encapsula la información. Eso se revoluciona cuando ocurre el 23F, ¿no? En la famosa noche de los transistores. Sí. Y a partir de ahí la radio se va convirtiendo en eso, en pura actualidad. Y despreciamos una manera creativa de hacer radio que sí había durante la dictadura, en la que se hacían los porretas, en las que se hacía el teatro hablado, en las que se hacía... No estoy diciendo que todo eso vuelva porque no es nostalgia barata, es
que la radio, precisamente porque no podía anclarse a la actualidad, porque no les dejaban unos señores que mandaban aquí, se inventaba la forma de hacer otro tipo de contenidos que estuvieran fuera, ¿no? Ese tipo de contenidos creativos se fueron desplazando por la actualidad y ahora mismo todas las cadenas tienen eso, un programa que desde por la mañana te está leyendo las tertulias, no sé qué, incluso las secciones de humor son secciones de humor de actualidad, De en la que política, se sobre todo. imita a los políticos y se habla de temas de actualidad. Y el podcast ha venido a recuperar ese terreno, tío. En el podcast sí se están haciendo ya cosas no tan teatrales, pero sí que cómicos están haciendo contenidos que están basados en la comedia tal cual, ¿no? Eso, pues hablábamos antes de odio a la gente, pero está el podcast, por ejemplo, que me parece que es eso, que También muy son bueno. cómicos haciendo comedia. Y me parece que está muy guay, ¿no? Y me parece que es muy, muy sano y es una recuperación de algo que habíamos perdido. La radio se ha quedado para la inmediatez, y está bien que sea así, pero me gusta mucho, hay un cierto regustito y un poquito de ego haber contribuido de alguna manera a esa vuelta, ¿no? Aunque fuera de madrugada a las 2 de la mañana y tal. Lo recuperaste tú con el monaguillo, entonces, ¿no? No, eso ya, ahí me habría pasado de ego. No lo recuperé yo, ¿Quién dirías que empezó a retomar ese humor en la radio? yo. El monaguí, yo. El monaguillo. No, sí que es verdad que eso, que Goma Espuma ya estaba como en otra etapa de su vida y había tirado por otro contenido y tal, entre otras cosas porque estaba haciendo las tardes y con las tardes no te puedes ir seguramente tanto y demás, ¿no? Y sí que es verdad que cuando nosotros propusimos un programa que estuviera fuera de la actualidad, no fue desde luego el encargo que nos hicieron, lo que nos hicieron es a las 2 de la mañana poneros a hablar de lo que ya lleva todo el mundo hablando durante todo el día, pero le dais una pizquita de humor y Monaguillo y yo hablando dijimos, no, tío, no nos apetece, nos apetece hablar de cuál era tu pastelito favorito en la infancia y estas mierdas de las que hablábamos, ¿no? No fue una cosa buscada, no fue una estrategia, o sea, cero mérito por nuestra parte, incluyo a Monaguillo aquí porque es negativo, solo lo positivo me lo quedo yo. Cero mérito, pero sí que es verdad que surgió de una manera muy guay, muy natural, en la que tanto Monaguillo y yo estábamos cómodos porque no nos metíamos en determinados jardines y podíamos hacer un tipo de humor que es mucho más limpio, que a mí me divierte. Fíjate lo insultón y lo faltón Sí. que soy yo, pero casi nunca entro en según qué tipo de guerras porque me da muchísima pereza. Y es verdad que la llegada del podcast, que en realidad es el verdadero mérito, fue lo que demostró que sí había gente de repente a las 3 de la tarde que le apetecía escuchar eso. Y fue lo que hizo que las radios reaccionaran y se empezara a hacer un poquito más esto. Y en el podcast tienes más libertad, yo creo, para expresar el humor como tú quieras. ¿Alguna vez te han llamado la atención en la radio por...? Sí. Por chistes no. Por chistes no. Una vez, por un chiste. Pero fue muy ¿Cuál fue? liviano y... te lo prometo, es No que te ahora va a acuerdas. parecer qué tal. Por supuesto tenía un enraizamiento con la actualidad y con algo y tal. Te prometo que no me acuerdo, te lo prometo, Sí, sí, de sí. verdad. Me lo creo, me lo creo. Implicaba a un miembro del gobierno de ese momento, me salió de una manera tal, una persona a la que yo ni quería faltar ni nada, pero bueno, a veces, sobre todo es lo que hablábamos antes, vas aprendiendo como profesional a manejar eso que tienes, ese poder que tiene el humor. Y yo estaba empezando, entonces, bueno, cuando empiezas fallas. Y ocurrió nada más que una vez. Sí nos han llamado la atención, sí al principio de cuando hacíamos Monaguillo y yo la parroquia, sí nos pasó que nos dijeron, o bajáis el tono Frenad. o no os coméis los turrones. O sea, acabábamos de empezar el programa y entonces yo me acuerdo, Monaguillo y yo hablábamos y dijimos, pues a lo mejor no nos tenemos que comer los turrones aquí, pero vamos a aguantar. Y seguimos haciéndolo. Y afortunadamente, en ese caso era Onda Cero, la dirección de Onda Cero llegó a entender lo que estábamos haciendo. Pero no rebajasteis en absoluto, seguisteis no en la misma rebajamos línea. En absoluto. Yo dije, mira, tío,
Honestamente, o sea, yo esta vuelta a la radio, porque yo llevaba 7 años haciendo tele, escribiendo, el Club de la Comedia, Splunge, todo esto y tal. Yo, mira, si vuelvo a la radio es para hacer una cosa que de verdad me divierta y de verdad me tal. Y bueno, que yo afortunadamente también me apoyo muchísimo en eso. Y fue una decisión de decir, no, vamos a confiar en que lo van a entender. Vamos a confiar en que esto es tan extremo que llegue un momento en que entiendan lo que ocurre. Afortunadamente ocurrió y afortunadamente había directivos suficientemente capaces como para decir, no, venga, sí, ahora lo hemos entendido, venga, tira para adelante. ¿Todo esto es para la tesis? Bueno, a ver, os cortaré. La tesis debe durar, es un podcast de 10 minutos, o sea. O sea que utilizaré 20 segundos de corte. Yo te he regalado ahí oro, te he regalado. Tú te has extendido aquí. Tú sabes muchísimo de radio, pero también de podcast, como has comentado, porque eres uno de los precursores del podcast en España. Entre ellos, además de Mi Año Favorito, también copresentas junto a Juan Gómez Jurado, Rodrigo Cortés y Javier Cansado Todopoderosos y Aquí hay dragones. ¿Por qué decidisteis hacer las mismas 4 personas 2 formatos distintos de podcast? Porque nos llevamos muy bien. Pero, ¿y por qué? Porque nos tenemos muchísimo cariño y nos lo pasamos muy bien haciendo programas. Pues fue de una manera natural, quiero decir, Todopoderosos ya estaba muy asentado, muy tal. Recibimos por parte de Podium Podcast la posibilidad de hacer algo y voy a decir la verdad, o sea, en un principio Podium Podcast me llama y me dice, ¿por qué no preparas otro formato y tal? Entonces yo se lo comento a ellos 3, a Juan, a Rodrigo y a Javi, y ellos empiezan a decir, ¿y por qué lo vas a hacer sin nosotros? ¿Y entonces yo de repente dije, pues es verdad, ¿por qué lo voy a hacer sin vosotros? Y entonces pensamos un formato que fuera otra cosa. Y digo, ¿por qué no? O sea... fíjate, esto es muy curioso. En los podcasts hay una... está deslavazado con respecto a... Nosotros entendemos que Del Olmo, o entendemos que Herrera, hace pequeños microprogramas a lo largo de las 5 horas que se pasan. Y hay un Herrera diferente en cada una de las secciones, ¿no? Claro. Herrera empieza muy político, en la tertulia él lo que hace es como más de host, más de saber manejar, ser el árbitro de aquello. Luego empiezan las llamadas de los oyentes, los fósforos y demás. Y ahí hay un Herrera que es un genio del humor y que maneja maravillosamente eso, ¿no? La improvisación, el crowdwalking de la radio, que es eso, ¿no? De me llama alguien y voy a ver cómo soluciono esto, cómo lo acabo en risa y como tal. Sí. Vemos a varios Herreras y escuchamos diferentes formatos dentro de un mismo formato. Sin embargo, le estalla la cabeza a la gente que los 4 mismos puedan hacer 2 formatos distintos en podcast. Y en el fondo es lo que está ocurriendo continuamente en la radio, ¿no? La verdad que sí. Pues vamos a terminar. La verdad que sí ha sido también un darte la razón. Sí, te la vuelvo a dar. Eso, ha sido un puentecito y vamos a terminar y ya está, ¿no? Vale. Vas a contar el chiste de cuando eras pequeño, ¿no? Si quieres, sí. Pues esta sección la careta la hizo Raúl Masana. O sea que ya te puedes imaginar cómo suena. Pues todo mal. Vamos con Róbame una risa. ¡Róbame una risa! ¿Puedo hacerte la careta para que la tengas bien? ¿Quieres arreglarla? ¿Qué quieres? O sea, no, en realidad ¿Qué crees que pensará Raúl Masana? Tiene más gracia que la haga Raúl. Tiene más gracia. Ya está. No te la arreglo. Pensaba que querías una voz, pues, prístina, una voz educada, cincelada por los dioses. Tú como tienes la mía. buena voz, sí. Tengo una voz acojonante. La verdad que sí. Acojonante. ¿Qué quieres ahora? ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo el chiste? El que Tú conté yo. Cuento yo uno y tú otro. Yo primero o tú primero. intercambio Lo de que tú chistes. quieras, claro. Bueno, lo cuento. No, lo voy a contar yo primero. Vale, cuéntalo Porque el tú. mío es una mierda, ya lo he dicho. el mío más. Yo era muy pequeño, tenía 6 años, iba por el Corte Inglés con mi madre y le pedí una camiseta. La vida del friki era muy dura en aquella época, ¿no? Yo le pedí una camiseta que salía Mickey Mouse disfrazado de Superman. A mí me flipó esa camiseta. Y entonces le dije, mamá, cómprame esa camiseta. Mi madre me dijo, no, porque eso es de niñas. Llevar dibujitos en las camisetas era de niñas en aquella época. Estamos hablando de años 70, estamos hablando de, claro, no, porque eso es de niñas.
y no me la compró. Bueno, yo insistí mucho. Mamá, es que la quiero, es que me da igual que sea de niñas, es que la quiero, tal, tal, tal. Y mi madre me dijo, bueno, otro día venimos y ya lo vemos, ¿no? Que es la excusa de la madre para no que eso no ocurra. Yo, a pesar de mis 6 años, ya tenía cierta inteligencia y me di cuenta de que no iba a pasar, ¿no? Entonces le dije, no, pero ¿qué día? Quise forzar la relación con mi madre, ¿no? Le dije, no, pero ¿qué día? ¿El jueves? ¿El sábado que viene? ¿Qué día? Y mi madre me dice, cualquier día, hay más días que longanizas. Y yo contesté, no es verdad, hay más días que longanizas si longanizas bien. ¡Madre mía! Mi madre se echó a reír. Y te la compró. No me compró la camiseta, habría sido muy guay, acabaría la historia muy guay. No. Pero se echó a reír en un momento en que lo que estábamos teniendo es una discusión. Y entonces yo descubrí la vaselina del ser humano, que es hazlos reír, como decían en Cantando bajo la lluvia, ¿no? ¡Wow! Es muy fuerte que un niño de 6 años pueda hacer ese juego de palabras. Y descubrí, hay un mecanismo para hacer esto y a partir de ahí pues me convertí en un psicópata. Un psicópata del humor. Pues si lo organizas ¿Quieres bien, hacer eso un- te iba a decir. Ahí está. Ahora el mío es más rápido, ¿eh? El mío es pim pam. Toma, ¿le das tú o no le vas a dar tampoco? Sí, venga. Que no se diga que no estoy a tope con este programa de mierda. Vamos. ¿Cuál es el dinosaurio más imprescindible? Vale. El necesaurio. No, porque, Este es no, mío porque también, yo ¿eh? tenía 6 años. O sea, yo estoy protegido por el Estado. Y yo estoy protegido por el Estado. Pero tú esto lo has parido hoy. La semana pasada. No voy a badabunear esto. No lo puedo badabunear. No. Mira, lo que voy a hacer es hacerlo Tira con el queso, tíralo. Hacerlo con el queso. Eso sí que lo puedo hacer. Cerramos Eso es ya bueno, con ¿eh? esto. El queso es bueno. Es un buen queso. Es buen queso. Agustín Jiménez me dijo que si era una cuña de carretera. Claro, sí, no, otro imbécil. ¿Ya nos despedimos? ¿Hemos terminado? Sí. Bueno, Pues- ¿quieres que haga algo al final o No sé, lo que tú quieras. acabamos abajo del todo? Abajo, de la mesa. No. ¿Abajo dónde? O sea, que el programa se va como... Diluyendo. Sí. O sea, Plan. si ya han llegado hasta aquí, Sí, ¿no? ya tiene su clickbait. ¿Qué más vamos a decir? Por eso que lo podemos... Sí. Porque ya, además, acabo mucho programa gritando, como que me enfado y tal, que eso está gracioso, pero nunca lo he acabado. Pues ASMR. Así, ¿no? Hmm. Ya. Me voy a ir yendo al metro. Vale. RW Podcast. El don de hacer reír a los demás. Todos los lunes a las 8 con Román Ruiz. Arranca RW.